Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amigos que nos escuchan en Bolivia, en Centroamérica, en Norteamérica y en cada rincón de nuestro querido planeta. Les damos la bienvenida a esta novena parte de este audiolibro del escritor e intelectual boliviano Alipio Valencia Vega, Malco Julián Tupac Katari, Volveré y seré millones. En esta ocasión estaremos haciendo referencia a la infancia de nuestro querido Aymara, Juliana Paza, Tupac Katari. Infancia de desheredado. De por sí, toda la raza indígena constituía una enorme masa social desheredada y despojada. La conquista de América por los españoles trajo para esa inmensa multitud la degradación y la ruina. Por sobre ella, pisando sus despojos, se alzó la dominación peninsular en América. Y a medida que los siglos fueron transcurriendo, la colonia rubricó más decisivamente la servidumbre de los indios, antiguos dueños de las tierras y las riquezas del Nuevo Mundo. El surgimiento de nuevos estratos sociales, los criollos y los mestizos, no hizo ningún bien a los indios. Por el contrario, se acentuó aún más su triste condición. En tierras indias, durante el Incario, inmediatamente anterior al descubrimiento y conquista de América, y muchos siglos más antes, durante el apogeo del dominio aymara en la altiplanicie interandina, los indios bregaban duramente cultivando la tierra. Fueron esencialmente agricultores, pero su organización les reconocía sus derechos de seres humanos y tenían su subsistencia asegurada dentro de las necesidades que su grado de evolución cultural les significaba. En tan vastas extensiones todos trabajaban, nadie poseía privadamente las tierras, pero todos tenían un nivel medio de comodidades y no pasaban hambre. Aunque sobreviniesen calamidades telúricas o catástrofes de otro género, no pasaban hambre. La llegada de los españoles borró todo beneficio, aún el más ligero, que su propia organización autóctona ofrecía a las masas indígenas del Tahuantinsuyo. Quechuas y aymaras que gravitaban profundamente en la vida del imperio de las 4 provincias fueron repentinamente desplazados de su posición de hombres libres, pilares de todo un régimen agrario teocrático y socialista, y lanzados a la servidumbre y la esclavitud. Sus tierras les fueron arrebatadas por los encomenderos y sucesores, y en las haciendas que se formaron, los indios no eran sino siervos de la gleba. Los antiguos ayllus, provenientes de la época aymara, fueron respetados como comunidades, pero confinados a las regiones más áridas e inclementes de la estepa interandina, allí donde el rigor de la naturaleza apocó la energía de conquistadores y latifundistas españoles. Empero la comunidad donde ella existió fue víctima de continua explotación y expoliación. Sus tierras, sobre todo las mejores, fueron objeto de persistente despojo. Los latifundistas peninsulares y criollos avanzaban constantemente sobre los linderos de las comunidades, incitando mañosamente la hostilidad entre los colonos de las haciendas y comunarios. Además, españoles, criollos y mestizos de las poblaciones provinciales inmediatas a las comunidades
cargaron sobre los indios comunarios la venta de ganado o productos a precios ridículos y procedieron en las heredades de los indios como en tierra conquistada. Las autoridades provinciales impusieron a los comunarios obligaciones personales y contribuciones arbitrarias en dinero y en productos y animales. Los mestizos de las provincias siguieron el mismo ejemplo de hacendados y autoridades y consideraron legítima cualquier exacción, abuso y extorsión contra los indios infelices. Los religiosos no fueron menos. Curas, doctrineros y párrocos tenían llenas sus despensas, repletas de dinero, sus bolsas, sus casas bien montadas y su servidumbre sumisa, obediente y numerosa, a costa de los indios de las comunidades. En general, dentro de esta situación, la raza indígena, aymaras y quechuas de Perú, hubo de ser clasificada como una raza desheredada de su propio patrimonio y en su propia tierra. Eran una raza casi mendicante, porque en las haciendas y en las comunidades a los indios se les concedía solo una pequeña participación en los productos que apenas les alcanzaba para vivir mal. Las condiciones de vida de la raza indígena durante el coloniaje fueron índice de su constante degradación relativamente a las condiciones de vida que tuvieron antes de la conquista, dentro del régimen incaico y más antes durante la dominación aymara. A esta raza dominante pertenecía Julián Apaza, indio-aymara, con todas las características étnicas de los suyos. Ya estaba catalogado al tiempo de nacer en el sector de la gran masa indígena sin derechos, sin patrimonio, con onerosas obligaciones y condenada a rendir su mayor esfuerzo físico en favor de los sectores supuestos de mestizos, criollos y chapetones. Julián Apaza nació en una de las comunidades aymaras inmediatas al pueblecito de Ayoayo, de la provincia Sicacica, allá por 1750, en el año de las grandes sublevaciones 1780. Quienes le conocieron le asignaban una edad de 30 años. Por consiguiente, el año de su nacimiento es casi con seguridad el que indicamos anteriormente. Los indios en el coloniaje como en la República no fueron objeto de la atención de los curas de las parroquias. Su nacimiento, tanto como el de los animales, podía o no ser anotado. La llegada al mundo de un yocaya no significaba ni más ni menos que el aumento de los bueyes o mulas de los latifundistas, terratenientes y autoridades civiles y eclesiásticas de las provincias andinas e interandinas. Por eso es que los indios jamás conocieron su edad, ni siquiera sabían la fecha en que cumplían años. Por el aspecto que ofrecía su rostro o su cuerpo, se calculaba su edad, exactamente como sucedía con los animales. Julián Apaza debió nacer pues más o menos en los años inmediatos a 1750. Su abolengo indígena está demostrado por la obediencia que logró más tarde de los millares de indios que comandó y que no estaban acostumbrados a seguir directivas ni a acatar instrucciones sino de aquellas personas de entre los suyos que tenían derecho a ser obedecidas y mandar. Julián Apaza pertenecía con seguridad por ciertas características de su vida a una estirpe de malcus o jefes indígenas. Ese era su abolengo revolucionario. Los españoles contemporáneos a Julián Apaza, tales como el brigadier Sebastián de Segurola y el sacerdote Matías de la Borda, siguiendo la tendencia sistemática de los historiadores y comentaristas españoles de las sublevaciones indígenas de 1780
y 1781, presentan a Juliana Pasa como un indio ordinario y de baja condición del pueblo de Ayoayo. Pero Bolesław Levin, autor que ofrece hasta ahora la mejor y más nutrida documentación respecto a tales sublevaciones, cita a R. Cuneo de Vidal, quien en su Historia de la Civilización Peruana afirma que el apellido Apasa es propio de los indios coyaguas de Chucuito. Y observa el mismo Bolesław Levin que tal apellido es perteneciente a familias que tuvieron mando en la organización social indígena. Evidentemente esto se confirma con la actuación de otro jefe indio en la provincia de Azángaro, Pedro Vilca Apasa, quien por su parte poseía la obediencia de masas indígenas con sus propios caciques y por otra era objeto de estimación y gran consideración por la familia Tupac Amaru y especialmente por Diego Cristóbal, que sucedió en el mando supremo de la insurrección a José Gabriel Condorcanqui, después de que éste fue ajusticiado en el Cusco. Juliana Pasa fue un niño indígena, huérfano desde sus primeros años. Esta circunstancia que constituía en la generalidad de los casos una causa de mayor desgracia, ya que la situación común de la raza indígena era completamente desgraciada, a veces también solía servir para mejorar un tanto la posición del huérfano, el yocaya, o niño o chico, yocaya, niño indio, que encontraba el amparo y protección de sus padres para seguir el destino de ellos a su mayoridad. Si quedaba huérfano, como constituía una carga para sus parientes próximos o lejanos, solía ser entregado a los mestizos criollos o españoles, en calidad de sirviente, pero con las características de un esclavo. El amo a cuyo servicio ingresaba el huérfano indio tenía derecho de vida y muerte sobre su pupilo, y éste jamás podía abandonar ese servicio por su propia voluntad. Si huía o fugaba, las autoridades podían ser requeridas para organizar su búsqueda, y si el fugitivo era hallado, se lo devolvía al dominio de su amo, quien castigaba con ferocidad la tentativa de liberación del niño indio. Empero el huérfano indio, entregado a un chapetón, tenía la perspectiva sobre sus compañeros de raza de obtener algunos conocimientos más en el servicio de su amo. En la casona señorial del pueblo, de provincia o de la ciudad, entraba en contacto con otros niños de los sectores sociales superiores, mestizos y criollos de la servidumbre del amo que tenían sus hijos. No podían evitar que éstos adquiriesen alguna amistad con el yocaya o niño indio. Además, otras gentes mayores que forzosamente tenían que hacer vida social con su amo, llevaban también alguna influencia a la mentalidad y las costumbres y a los conocimientos del sirviente nativo. Las entregas a niños huérfanos a los curas de aldea eran mucho más corrientes. Los párrocos solían recorrer las comunidades en demanda de algún yocaya que fuese un gravamen oneroso en alguna familia, o de algún huérfano cuya presencia agravaba los problemas económicos y financieros de sus parientes, para convertirlo en su criado. Generalmente estos yocayas se criaban como sirvientes en la casa del párroco y también en la iglesia lugareña. Una de estas infancias así amargas y abandonadas fue la de Juliana Pasa. Huérfano, creció en su comunidad y después en un poblado altiplánico. Entró en contacto con gentes que no pertenecían a su raza, sino a los sectores sociales colocados por encima de ella. De pensamiento ágil y observativo, anotó en su infancia muchas enseñanzas que bastante le sirvieron más tarde. Pudo, sobre todo, darse cuenta en el microcosmos colonial en que vivió,
de lo que era la sociedad de su época y las contradicciones existentes entre los privilegios de las castas superiores y las aspiraciones indígenas, y también de las fricciones internas de todos estos estratos entre sí propios. Juliana Pasa, como todo niño indígena, no recibió ninguna educación. El pensamiento dominante en esa época, aún en aquella gente que se mostraba más humanitaria con los indios, era sin embargo de que éstos no necesitaban de ninguna instrucción. El saber leer y escribir era considerado como atributo exclusivo de chapetones y criollos y excepcionalmente de los mestizos. Para los indios no había necesidad de alfabeto ni libros. Si algún yocaya se hubiese atrevido en esa época a concurrir a las escuelas provincianas, el hecho habría sido considerado como una verdadera herejía contra el régimen imperante, y la acción pública y las autoridades habrían determinado sanciones para el indio que hubiese tenido la osadía de querer aprender algo de los conocimientos europeos. No había pues para los indios en general más fuentes de aprendizaje que aquellas que les legaron sus padres de generación en generación, y condensaban las mejores y más sabias enseñanzas relativas al cultivo de los campos o a las condiciones del campo y de la agricultura en general. No conocían más escuela que su propia vida y que sus propios padecimientos. Juliana Pasa en su infancia tuvo que seguir la condición general de los indios americanos en cuanto a su educación. Poseía las virtudes ancestrales de su raza, pero aunque se zafó en cierta manera de su medio durante su niñez, es decir, dejó su comunidad para ingresar en la vida de un pueblo de provincia, no pudo alimentar su saber con alguna enseñanza sistemática y ordenada. No llegó jamás a ninguna escuela ni conoció a un preceptor, pero con vigoroso sentido de observación heredado de su ascendencia aymara, conoció con mayor precisión y profundidad muchos aspectos de su situación personal, de la de su raza y de la sociedad colonial en general. Y eso le valió muchísimo para su misión de caudillo durante la sublevación. Empero, de todas maneras, la infancia de Juliana Pasa, el futuro conductor de la insurrección aymara altiplánica, fue una infancia de desheredado. Muy bien, hemos llegado al final de esta novena parte del libro Mayqui Julián Tupac Katari, Volveré y seré millones, del intelectual y escritor boliviano Alipio Valencia Vega. Queridos amigos, espero que estas lecturas, esta narración nos ayude a conocer un poco más de nuestra historia y de nuestro Julián Apasa Tupac Katari. Será hasta una próxima oportunidad. Les saluda José Luis Calcina Chuquimia desde La Paz, Bolivia. Un abrazo grande.